Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a una nueva meditación de la palabra del Señor. De esta palabra, la cual nos ha hecho libres. Esta palabra que es viva y es eficaz. A través de esta palabra entendemos que nuestro Dios vino a este mundo para darnos libertad. Y es por ello que nosotros podemos decir, los que hemos conocido este plan de salvación y los que hemos conocido este evangelio, podemos decir que somos verdaderamente libres, libres por su palabra, libres porque Él vino a pagar un precio y vino a arrebatarle las llaves de la cárcel al enemigo, el cual nunca quería abrirnos la puerta. Y es por eso que en esta oportunidad yo quiero hablar acerca de la libertad. Dios nos dio libertad y para ello voy a tomar un versículo, un texto que está allí en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 1, que dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad, así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Bueno, gracias a Dios por este pasaje de la Biblia, la cual nos está diciendo que Jesucristo vino a traer libertad. ¿Pero por qué vino a traer libertad? Sí, el hombre estaba cautivo. El hombre no tenía oportunidad de ser libre, porque a causa de su transgresión, de su pecado, el hombre estaba condenado. El hombre no le alcanzaba su vida para pagar su transgresión a causa del pecado. Porque es que la paga del pecado es la muerte. Así que el hombre estaba condenado en vida a causa del pecado. Dice la palabra de Dios que Dios se inclinó para mirar sobre los hombres a ver si encontraba algún justo, y que no encontró ninguno, porque todos se habían apartado, todos se habían ido en pos del pecado. Pero el Señor Jesús vino a traer esa libertad. Pero todos hemos conocido, y los que conocemos de Dios entendemos que Dios vino a pagar un precio. Y a pagar un precio grande y un precio especial por la libertad del ser humano. Porque el ser humano estaba condenado, el ser humano no tenía remedio. Así que la única solución que había era que alguien justo, limpio, pagara el precio de la humanidad. Y como no había ninguno, Dios mismo, en semejanza de hombre, Él mismo fue el que vino y pagó ese precio que tú y yo debíamos, que tú y yo teníamos que pagar. Gracias a Dios. Por eso es que la salvación hoy en día es por gracia. No nos costó a nosotros nada, pero a Dios sí le costó. Le costó la humillación, le costó sacrificio, le costó sangre. Podemos entender que Dios amó tanto a este mundo, que vino y se entregó por el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de creer en lo que Él hizo. Hoy en día a la gente se les predica la libertad. Se les predica esto, el evangelio, para que la gente crea, para que la gente pueda entrar por esa puerta que es Jesucristo a esta hermosa gracia. Pero la gente quiere seguir en su religión, la gente quiere seguir en sus deseos, viviendo la vida en sus delitos y pasiones y deseos desenfrenados, y no se quieren convertir a Dios. ¿Por qué? Porque son esclavos, siguen siendo esclavos del pecado. El pecado los tiene dominados, pero la humanidad no ha querido entender, muchos no han querido entender que la única solución que hay para que el ser humano sea salvo y sea libre es abrirle el corazón a Jesús, es abrirle el corazón a Dios. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra solución para que el ser humano pueda ser libre. Solamente
aceptando a Jesús en su corazón. Y muchas personas dicen, ese Dios es un Dios egoísta, solamente pide que lo adoren y solamente pide que a Él lo acepten. Debemos de entender que Él es Dios, Él es soberano, pero Él es tan caballeroso, tan respetuoso, que le ha dado la opción a las personas si quieren creer o no quieren creer. Las personas son libres de escuchar la palabra de Dios. Si tú quieres, puedes escuchar todo este audio. Si no quieres, tan solo desde el principio lo puedes quitar, porque somos libres. Somos libres de escuchar la palabra de Dios. Somos libres de leer la palabra de Dios. Somos libres de buscarlo. Pero cuando nosotros entendemos que hemos sido libres a través del sacrificio que Él hizo, nosotros nos enamoramos de Dios. Por eso es que nosotros pregonamos, le decimos a la gente, aprovechen la oportunidad que hay. Hay oportunidad todavía para que sean salvos, hay oportunidad todavía para que se conviertan a Dios. El mundo está revolcado, el mundo está en problemas, el mundo está en su desenfreno, el mundo está descontrolado. Está descontrolado porque la humanidad está en esclavitud. El ser humano está esclavo de sus deseos y de su mundanalidad, de su carnalidad, por vivir bajo el dominio de la carne, por vivir bajo el dominio del pecado. Pero en Cristo hay libertad. Dice la palabra de Dios que Dios es el que nos dio a nosotros la libertad. Él vino y abrió la puerta de la cárcel, la abrió, le arrebató las llaves al enemigo, al cual no quería abrirnos la puerta. Pero el Señor Jesús vino y a través de ese sacrificio Él pagó para sacarnos de la cárcel. Él pagó ese derecho de arrebatarle al enemigo las llaves y la potestad sobre la humanidad. Pero la humanidad debe dejarse libertad. La puerta está abierta. La humanidad debe dejarse libertar. La puerta está abierta para el que quiera salir y quiera aceptar a Jesucristo en su corazón. No es religión, el Evangelio no es religión, no es manipulación. Es el antídoto para la condenación. Es el antídoto para una condenación eterna, para una esclavitud eterna. Si tú no has aceptado a este Dios maravilloso, te invito y te digo en el nombre de Jesús, Jesucristo es el único que te puede hacer libre. Y si tú en este momento tal vez estás tambaleando en dos pensamientos, pero conoces de Dios, afirma tus pasos porque muy pronto Él viene por su iglesia. Nos vamos de este mundo porque el tiempo de la gracia se está acabando. Y lo vemos con todo lo que está aconteciendo en el mundo. Esto nos sirve para estar alertas y tener el tiquete en nuestra mano y tener ese boleto, y cuando menos lo pensemos, vamos a escuchar esa voz, sube acá, y nos vamos con el Señor. Ese es el pregonar de esta iglesia, pero mientras eso acontece, hay libertad, hay la opción de ser libres. Jesucristo nos hizo verdaderamente libres. Por eso es que hoy yo puedo decidir, y yo decido caminar con Cristo. He decidido vivir para Él. No sé cuál sea tu deseo, cuál sea tu pensar en cuanto a Dios, pero te invito para que estudies la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que el plan de Dios es para bien. El plan de Dios es hermoso y quiere la salvación del ser humano. Mientras hay vida hay oportunidad, y mientras aún se predique este evangelio y aún esté la iglesia en esta tierra, hay oportunidad. Jesucristo es la puerta. Entra que aún hay oportunidad de ser libres. Dios te bendiga.